que grabo. Veníamos pensando en estas distintas formas de conceptualizar y de definir qué entendemos por la clase, ¿no? Y aparecía una cuestión, justo que yo me estaba enganchando a propósito de la categoría autoridad, porque tomábamos la idea o la definición de el docente como una figura. Estamos acá con una de las definiciones, ¿no? No son todas las definiciones de la misma manera, como ustedes ya saben, ni las perspectivas, pero en líneas generales se asume que el docente es quien asume la tarea en cabeza, y por lo tanto se asume como este líder que no es elegido, sino que es impuesto por un sistema y por una organización que le atribuye determinada sección, determinado grupo a este docente o a aquel otro docente. Y me quedaba pensando alrededor de la idea de autoridad, porque en los espacios educativos y en los espacios escolares, en cualquiera de los niveles y modalidades, Beatriz Greco nos ayuda a pensar en términos de autoridad pedagógica, ¿no? Que el docente, la docente, no tenemos autoridad por esta investidura formal de ocupar el rol y el lugar, desempeñarnos como docentes, ¿no? Sino que el gran desafío en nuestras prácticas de enseñanza es construir la autoridad pedagógica, ¿no? Construir esta relación, ¿no?, de respeto y de reconocimiento, que no es solamente hacia el docente, sino que es fundamentalmente porque el docente reconoce a los estudiantes, ¿no? Y eso es lo que nos permite pensar en la construcción de la autoridad pedagógica. Ahí metí ese bocadillo porque me parecía interesante retomarlo en función de la cuestión que, claro, viene jerárquicamente o viene planteada desde la estructura organizacional, pero que, bueno, nuestro gran desafío en nuestras prácticas de enseñanza, para poder disfrutar de nuestras prácticas, es construir autoridad pedagógica y no imponer autoridad, ¿no? Porque allí nos estamos inscribiendo en otro paradigma, en otra forma de concebir la enseñanza, en otra forma de concebir la educación inclusiva. Otra de las características que nos ayuda a pensar qué entendemos por la clase, ¿no?, es la selección de sus miembros, ¿no?, se realiza por criterios externos. ¿Quiénes serían los miembros de la clase? Uno de ellos claramente es el docente, ¿no? ¿Y otros quiénes serían en la clase? ¿Quiénes serían los miembros de la clase? ¿Se me cortó? Los alumnos. La tríada, los alumnos, docente, alumnos. Contenido. Sí, aparece en esa relación, ¿no? Perfecto. Espacio. Y hay una selección de los miembros, ¿no? Entonces acá hablamos de los sujetos, de las personas que formamos parte de ese tiempo y de ese espacio pedagógico que vamos estableciendo relaciones. Pero hay criterios de selección y criterios externos de configuración de ese grupo, ¿no? Que también son institucionales y que también tienen que ver con el diseño del currículo. La cantidad de los miembros, dice, también está establecida en base a la masificación escolar, ¿no? Entonces la organización de los grupos, la distribución de las cantidades que constituyen esos grupos, refieren a esas particularidades y lógicas del sistema. Eugenia, ¿qué querías compartir? Profesora, sí, puede ser que usted lo haya dicho, pero se me está cortando. Por eso pido que me repita, ¿cuáles son los criterios externos? Bien. Cuando nosotros pensamos en cómo se organiza la selección de los miembros, nosotros, ¿qué identificaban ustedes como los miembros? El docente claramente como una figura que
toma determinado lugar por determinados criterios que tienen que ver con la junta de clasificación, la asamblea, ¿no? Entonces ahí son criterios externos inclusive a la institución, ¿no? Si pensamos en los grupos de estudiantes, ¿cómo se van conformando los grupos clase de sus grupos de estudiantes? A través de una inscripción, ¿no? Pero esa inscripción está regulada por determinados tiempos, donde el sistema convoca para la inscripción de determinado nivel, modalidad, en determinado momento, y esos criterios temporales, organizacionales, no dependen del docente ni del estudiante, ¿sí? Dependen de la estructura organizacional del sistema y de cómo se van organizando las lógicas de los niveles y modalidades, insisto, del sistema educativo. ¿Sí? No sé si fui clara, Euge. Sí, sí, profesora. Muchas gracias. Criterios externos serían con la forma en que se seleccionan y se organiza esa grupalidad que se va a conformar en grupo clase. ¿No? Yo no elijo mi grupo clase. Hay criterios externos que tienen que ver con determinados criterios, como pueden ser la edad, ¿no? Como pueden ser en la cuestión y en el diseño específicamente curricular, si existe alguna gradualidad, si existe algún margen de correlatividad, si existen estos criterios y estos márgenes de organización que ayudan a organizar y seleccionar quienes participen en ese momento de ese grupo clase y no de otro. Cuando hablamos también de la clase, hablamos de que está sujeta a una organización temporal, ¿no? Y eso está definido por SEUR, ¿no? Y fíjense cómo en el marco de la pandemia eso fue trastocado, ¿no? a un calendario situado, digamos, cómo se van reorganizando esas variables con las que inicialmente definíamos a la clase, ¿no? Como un tiempo y un espacio pedagógico. Bueno, el tiempo está organizado también por una estructura y por una organizacional propia del sistema. Entonces hablamos de años, de turnos, de horas, ¿no? También la clase está sujeta a determinadas pautas que son curriculares, y estas son las que estuvimos conversando, vinculadas a los propósitos, es decir, a los sentidos, y a esa intencionalidad de mi práctica de enseñanza. A otra de las variables que son los contenidos, las orientaciones metodológicas, ¿no? Y esas decisiones que yo voy tomando al momento de configurar las actividades, y la evaluación. La clase también sucede en un espacio que delimita el grupo aula, ¿no? Ese espacio de privacidad, ese espacio acotado, que se diferencia de otros espacios institucionales. Y en relación a estas definiciones que venimos trabajando a propósito de la clase, ¿no? Y las secuencias y los momentos que nosotros organizamos dentro de las clases. Una de las grandes intervenciones didácticas que llevamos adelante los docentes en la clase está representada en las actividades de aprendizaje, ¿no? Pero ¿qué son esas actividades de aprendizaje? Y aquí volvemos a tomar algunas de las definiciones que nos acercan Silvina Girk y Mariano Palamidesi respecto de estas formas como los alumnos entran en contacto con los contenidos, ¿no? Son estas formas que nosotros los docentes organizamos, pensamos, definimos, para que los estudiantes se encuentren con el contenido y con esto que yo intento enseñar, con esto que yo intento transmitir, ¿no? Por eso, cuando nosotros pensamos en las actividades de aprendizaje, es necesario tener en cuenta los objetivos, ¿no? Es importante realizar diversas actividades y tareas que estén reconociendo y teniendo como punto inicial y como punto de referencia los objetivos. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que logren los estudiantes? ¿Qué es lo que yo quiero poner en juego en relación a estos
contenidos para que ellos se apropien, construyan, conozcan, aprendan. En este sentido, las actividades deben construir verdaderas experiencias de aprendizaje, dicen estos autores, ¿no? Que tienen que ser efectivamente una propuesta que ayude a experienciar y que ayude a aproximarlos y acercarlos y acompañarlos en ese proceso de aprendizaje. Las actividades también ponen en juego distintas acciones, ¿no? Distintas acciones a las que invitamos a los estudiantes, entre ellas leer, comprender, asimilar, relacionar, observar, analizar, discutir, ¿no? Aplicar, comparar, deducir, generalizar, transferir, sentir, comprender, razonar, construir, producir, ¿no? Y cada una de las actividades van a ir de la mano de los objetivos que nosotros hayamos explicitado, ¿no? Por eso es importante la delimitación de los objetivos y que esos se respalden también en nuestros propósitos. Vamos a ver qué pasa con las actividades, ¿no? ¿Cuál es el sentido de las actividades? ¿Qué se valora de las actividades? Lo que se valora y lo que se reconoce de las actividades que proponemos a los estudiantes para propiciar el aprendizaje es que dan espacio a los alumnos a tomar decisiones, ¿no? Acerca de cómo desarrollarlas, a ver las consecuencias de su elección. Lo importante lo que se valora también de las actividades que les proponemos a los estudiantes es si promueven el desempeño de un papel activo, ¿no? Si las actividades le invitan a investigar, si las actividades le invitan a exponer, a animarse y a atreverse a observar, a entrevistar, a participar, a participar en simulaciones. ¿Qué otra cosa se valora de las actividades que proponemos a los grupos para que se propicie el aprendizaje, ¿no? Que permitan y que estimulen comprometerse, implicarse, sentirse partícipes, ¿no? Y no solo espectadores, sino fundamentalmente partícipes de esto que está sucediendo en la clase, en el aula. Otra cuestión que se valora de las actividades que se proponen para los estudiantes es que les implique o los implique en una relación de contacto con la realidad, ¿no? Esto desde una línea experiencial y algo vinculado a lo que tal vez decía, creo que Marcelo, si mal no recuerdo, en esta posibilidad de pensar la clase como un laboratorio, ¿no? Y que implique poner en juego el tocar, el manipular, el explicar, el explorar, el construir. Mucho de lo que se desarrolla en la dinámica de la clase con esta modalidad de taller. Implica también diversos intereses y niveles de capacidad. Permite que los estudiantes, el examen, que cada uno pueda hacer como una valoración, un examen de las ideas o de los procesos que va llevando, ¿no? También se puede valorar de las actividades que permiten detenerse en problemas o en situaciones de la vida cotidiana para profundizar en esta problematización, para encontrar argumentos y respuestas, abordajes de solución. Permiten, cuando nosotros pensamos actividades, una de las cuestiones a valorar y que nos ayuda a tomar decisión si proponemos o no esas actividades, es si esas actividades permiten volver sobre un esfuerzo inicial, ¿no? Si permiten efectivamente rever, repensar, perfeccionar. Otra de las cuestiones que son interesantes de pensar, o que pensemos los docentes a la hora de planificar o de proponer alguna actividad, es cuál es el grado de oportunidad de planificar y de participar con otros, ¿no? Con otros docentes, y los resultados de esa tarea, ¿no? En la vinculación con otros espacios, en la vinculación con otros módulos, en la vinculación con otros talleres. Y otra de las cuestiones interesantes e importantes de destacar respecto de qué valoro, qué valoramos cuando pensamos
y definimos qué actividades proponemos a los grupos clase, es si incluyen los intereses de los estudiantes, ¿no? Para que efectivamente se comprometan personalmente en ello, ¿no? Si el estudiante, si los alumnos no se ven implicados, reconocidos o valorados en sus inquietudes, necesidades e intereses, y difícilmente se van a comprometer, ¿no? Claramente allí inciden muchas variables, no solamente se trata de una cuestión unidireccional, ¿no? Entonces, pensemos finalmente en algunas preguntas que nos orienten. Ahora te doy la palabra, Oscar. Algunas preguntas que nos orienten y que nos ayuden a pensar cuando estamos planificando o tratando de decidir las actividades que vamos a proponer a nuestros estudiantes. Y antes de las pistas, escuchamos a Oscar. Profe, pregunto didácticamente, ¿cuál es el tiempo que, o sea, está estudiado el tiempo así de atención que tiene, no sé, capaz que un niño o nuestro público, que es adulto, ¿cuáles son por ahí los tiempos? Si digo, en términos de una clase efectiva, en cuanto a la atención. Esa es una de las cosas. Y la otra es que no se olvide del recreo. A propósito del tiempo y la atención. Gracias, Oscar. Pero bueno, esa es mi pregunta. Yo sé que por ahí capaz que no tiene nada que ver con lo que veía con el tema en los momentos, o sea, es como que recién se me vino esa pregunta. Perfecta. Perfecta, es súper atinada en el sentido de que, claro, didácticamente yo tendría que hacer un corte. Pero además, sabiendo, bueno, la cantidad de tiempo, si estamos hablando de la clase y las variables tiempo y espacio, fíjense que el espacio en estos entornos virtuales pone en juego otras variables y otros aspectos que llevan a pensar en el tiempo, pero también en la atención, en la predisposición, en la disponibilidad para, ¿no?, la tarea, y bueno, y sobre todo en este contexto que ya se viene transitando hace tiempo, ¿no?, que ya venimos cargando en nuestras espaldas y en las columnas, mucho frente a las pantallas, ¿no? Y esto que vos preguntabas respecto del tiempo de atención tiene que ver con algunos de los criterios de organización de los contenidos, ¿no? Y entre esos criterios aparece, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los criterios psicosociales? Pensando en las particularidades del alumnado. Se te volvió a cortar, Mariana. No sé si... ¿Ahí me escuchan? Hola. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahora sí? Esperen que apago esto. ¿Ahí mejor? Les decía Se te escuchaba bien, de repente se cortó, como la otra vez. Ay, bueno. Siento. Debe ser. La última parte, la última oración. Bueno, me parece. Bueno, que veníamos hablando respecto de los criterios, ¿no? Preguntaba de manera atinada Oscar, bueno, ¿qué pasa con la atención y la organización de las actividades y los momentos en la clase? Y ese es uno de los criterios que nos ayudan a pensar en cómo organizamos los contenidos y cómo pensamos nuestras secuencias y nuestras intervenciones en la clase, ¿no? Y sí, una de las cuestiones que yo siempre me olvido es el recreo, porque sí. Y es importante en esto, entonces, de cómo podemos ir interviniendo y qué lugar vamos teniendo como estudiantes, ¿no? Y al mismo tiempo, haciendo este cambio de roles, ¿qué sucede con ustedes y sus estudiantes en relación a los tiempos y en relación a los momentos de la clase?
Aunque, bueno, claro, desde la presencialidad existen otros dispositivos en la institución que demarcan claramente los tiempos, ¿no? Acá fíjense en la virtualidad, si pensamos en la variable tiempo, uno de los límites o una de las variables que demarcan la clase son los 40 minutos del Zoom, ¿no? Que no nos damos cuenta y de repente se nos apaga la pantalla y seguimos hablando solos cuando hay buena conectividad. Y la otra cuestión de la variable tiempo es que también nos sumergimos en esta dinámica y nos cuesta cortar porque no hay no hay una dimensión del tiempo tal cual se organiza desde otros dispositivos de la escuela o de los centros en la presencialidad. Así que, Profe, bueno. una cosita. Sí. Yo no levanté la mano, pero también tiene que ver con la dinámica del curso, porque cuando hay práctica, cuando, no sé, me imagino en carpintería con nuestro público, donde uno prepara la madera, trae la madera, es como que tiene tiempo, para el inicio de preparar todo, después todo lo que es el proceso de aprendizaje, que está con la máquina y corta y hace la silla o la mesa. Obviamente que ahí los 40 minutos se hacen cortos, pero bueno, por eso pensaba entre lo que es la dinámica, entre lo que son los cursos prácticos, o también entre la teoría y la práctica, que dependen, mucho los tiempos. No sé qué opinan mis compañeros. Sí. Cuando estás disfrutando, el tiempo se pasa volando. Y es corto. Estés intelectualmente haciendo algo o con las manos. Cuando estás conectado, el tiempo se pasa volando, no hay tiempo. Sí, es interesante a ver cómo resuena el tiempo y cómo aparece el tiempo como organizador de la práctica, ¿no? De la práctica pedagógica, quiero decir, ¿no? De la práctica de enseñanza. Y en este sentido, Sí, y en este sentido, la variable tiempo en este contexto se diluye, ¿no? Es más difícil de acotar. Por eso, si les parece, entonces hacemos como el corte, así descansan un poquito, y volvemos con la segunda Néstor, parte. que quería hablar igual. Ah, bueno, esperamos. Así no le sacamos la idea. Sí, por favor. Escuchamos a Néstor y nos tomamos 15 minutitos, ¿les parece? Muchas gracias, Oscar. Marina, no, yo quería decir algo que me parece importante cuando uno da un tema que es medio pesado, así medio aburrido. Hay una manera de estimular la sustancia receptor, que es el centro de alerta del cerebro, que es, por ejemplo, pegarle con el borrador al pizarrón, así, ¡ah! Entonces eso te estimula un poco y como que te despierta. Por ejemplo, en la literatura de Kafka, que es traducida de alemana al castellano, tiene, no me acuerdo bien, pero tiene cada 20, 30 letras una palabra que te repercute en alemán, ¿no? Cuando se traduce al castellano pierde ese significado, pero es como que te mantiene alerta. No sé, me pareció, ya que entramos en el recreo y todas estas cosas, me pareció importante decirlo. Sí, Tirar las tizas. No coincidiría tanto con esa cuestión porque después se nos va la clase de las manos, ¿no? Cuando aparecen intervenciones de esas características, sí, ya ahí se pone en crisis la idea de construcción de autoridad pedagógica. Y es difícil remontar o reorganizar o retomar la propuesta y la práctica de enseñanza cuando allí interfiere algo en la relación que eclosiona o que diluye la posibilidad de un vínculo, digamos, respetuoso, atinado, que contenga, ¿no? Entonces... No es que un estallido, que es un tiro de una escopeta, es algo que pasa por encima de la monotomía. Ay, no escuché. Si no te pegan en la cabeza el tiro. Claro, que no es un tiro de escopeta. ¿Qué sería? ¿Terapia de choque lo que propone Néstor? Yo, por No ejemplo,
Con el lomo del borrador, un poco, tampoco le vas a hacer tirar cuerpo a tierra a los alumnos. O sea, es una cosa que te cambie. Bueno, haríamos otros Hay ejercicios. vitalizadores. Haríamos otros Hay ejercicios. vitalizadores. Haríamos otros ejercicios Vamos. para evitar esa situación. ¿Les parece que... Es el momento del recreo, entonces. Sí. ¿Les parece que Sí, nos ya tomamos estamos, ya el estamos. recreito? Golpea con el borrador y vamos al recreo. No, no, sin golpe, sin golpe. Sin Nos vamos al corte entonces. 15 minutitos, ¿de volvemos? acuerdo? Bueno. ¿Ustedes qué hora tienen? A las Menos 3 en 10. punto volvemos. 3 en punto. Son menos 10. 3 y 5, 3 y 5. 5 y 5. 3 y colgar la 5 ropa. volvemos. 3 y 5 volvemos. Gracias, Listo. profe. Bueno, por Ya. favor. 3 y 10. 3 y 5. Bien.